Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día, que se ha titulado Jesús te ama, mas no tu pecado. Quinta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: bendita es tu presencia, Espíritu Santo, glorifícate. Amados, no escondamos más nuestra propia realidad. Aceptemos lo que somos. Dios no puede ser burlado. Recibamos en su gracia una conducta de justicia, en rectitud y honestidad. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 11. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, nosotros entendemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo por la salvación de las almas que Él no vino a condenar a nadie, Él vino a salvar. Por eso dice: ni yo te condeno. Mira. Pero aquí hay algo muy especial. Dice: no peques más. Si nuestro Señor Jesucristo ya nos perdonó, Él nos está demandando que no pequemos más. Escúchalo bien. Porque así en este momento nos consideremos salvos, el pecado nos va a condenar, por favor. Entiéndelo. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, del verso 5 al 9 y 14. Había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Escucha, por favor, porque hay que colocarle atención a la palabra del Señor, porque precisamente la atención es la que nos lleva a la meditación y a la reflexión de nuestras obras. Y como cristianos necesitamos continuamente estar reflexionando en la palabra que Dios nos habla. Aquí vuelve y habla nuestro Señor Jesucristo y dice que había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años es casi toda una vida. Y cuando habla de enfermedad no se refiere a los males solamente del cuerpo, sino también a pasiones enfermizas. ¿Y por qué este pasaje hoy? Porque hay hermanos todavía dentro de la congregación con muchos años como cristianos y todavía viven pasiones enfermizas. Escúchalo bien, por favor. Dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Mira, ¿por qué? Porque el Señor sabe todas las cosas. Vuelvo y te digo, Dios no puede ser burlado. Si nosotros llevamos 38 años de vida cristiana, 20, 15, 25, lo que sea, Dios sabe
¿Desde cuándo estamos viviendo esas pasiones enfermizas? Entonces, por eso pregunta, ¿quieres ser sano? Cuando Dios pregunta, ¿quieres ser sano? Te está diciendo que es tu decisión. Es una decisión propia por la que debes de determinar, dejar esas pasiones. Escúchalo bien. Solamente en ti está que seas exento de esos vicios, en la gracia del Señor, en la comunión con Él, en el acuerdo con el Espíritu Santo, dejándolo de contristar ya. Entonces dice que Jesús le dijo, levántate, si es que verdaderamente tomas la decisión, enderézate en el poder de la gracia del Señor, toma tu lecho y anda. Procede, anda quiere decir procede en la justicia de Dios, si es que verdaderamente quieres ser libres de esas pasiones enfermizas. Y dice la palabra que al instante aquel hombre fue sanado. En ese mismo momento en que él determinó proceder en la justicia de Dios, ya fue recuperado de esas pasiones enfermizas. Escúchalo bien. Y tomó su lecho y anduvo. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, has sido recuperado de tus pecados ocultos. No peques más, escúchalo bien, por favor. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué cosas pueden ser peor de lo que estás haciendo en este momento? Supuestamente a escondidas, oculto en tu corazón, pero el Señor te está diciendo que Él sabe, Él conoce tu vida. Dice ahí, supo que llevaba ya mucho tiempo en esa situación. ¿Qué puede ser peor, hermano? La pérdida de la salvación, la condenación. ¿Por qué? Porque Dios te ha hablado muchas veces, de muchas maneras, y no has querido obedecer, porque entiendes, mas no quieres obedecer. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 12, 14 y 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mira, más claro, como dicen en el mundo, no canta un gallo. Dice aquí el Señor a través del apóstol Pablo, un hombre de valor, un hombre que fue de mucho testimonio. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Si antes, cuando estábamos en el mundo, el pecado era el que reinaba en nuestras decisiones, en nuestras determinaciones, en todas nuestras acciones, el Señor te está diciendo hoy, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Porque si el pecado sigue reinando, pues sencillamente vas a vivir muerto espiritualmente, esclavo del pecado, y por más que tu conciencia te avise que estás obrando mal, no vas a tener el poder de recuperarte, como pasa en el mundo. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No obedezcas al pecado en sus malos deseos, en sus malas codicias. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Escúchalo bien. La gracia nos permite que el pecado no nos vuelva a dominar, que no se adueñe de nuestras acciones, no se adueñe de nuestras vidas. Dice el Señor, pues no estáis bajo la ley que condena, sino bajo la gracia, el don y la facultad que Dios nos da a través de Cristo para obrar en rectitud, en honestidad, en justicia. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre
O sea, el hombre cuando estábamos en la naturaleza pecaminosa de Adán, fue crucificado juntamente con Cristo. En el pecado fuimos atormentados, ya así como Cristo fue atormentado por culpa de nosotros mismos, por nuestros propios pecados. ¿Y eso con qué fin? Dice, para que el cuerpo de pecado sea destruido, deshecho, muerto. Mira, o sea que la carne, el cuerpo no debe importarnos ya más para nada, en ninguna vanidad, en ningún deseo, en ningún deleite, a fin de que no sirvamos más al pecado. Jesucristo murió por nosotros los pecadores, para que ese cuerpo de pecado fuera destruido, fuera deshecho. Entiéndelo, por favor. Escrito está en 1 de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Mira, de todas maneras, mientras estemos allí en la congregación y bajo la gracia, Dios nos considera sus hijos. Porque todos los días tenemos la oportunidad de participar del carácter de Dios, de alcanzar una imagen espiritual y una semejanza en obras de rectitud por los mandamientos del Señor. Por eso dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, o sea, el Evangelio, todo lo que está escrito, para que no pequéis. Mira, porque la palabra lo único que hace es advertirnos de todo lo que el pecado destruye en nuestras vidas, destruye sociedades, destruye familias. Determinemos no pecar más. Y si alguno hubiere pecado, escúchalo bien, si hay algún desliz, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A través de Él es el intercesor, Él es el mediador y finalmente Él es el único que nos justifica de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestras equivocaciones. Pero si de verdad disponemos nuestros corazones para Él, reprendiendo el pecado y echándolo fuera de nuestros corazones. Escrito está en primera carta de Corintios capítulo 15, versos 33 y 34. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Mira, termina diciendo el Señor a través del apóstol Pablo que las malas conversaciones, las malas amistades influyen y corrompen las buenas costumbres, contaminan, pervierten lo bueno que hemos alcanzado en el Señor. Por eso dice, no erréis, no te equivoques, velad debidamente, cuídate, con buena atención, mira qué está saliendo de tu corazón y no pequéis más. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Finalmente, allá en el juicio final, algunos dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre sanamos, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre predicamos el Evangelio. ¿Y qué va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Que el Señor te bendiga. Amén, amén y amén.